Muy buen día, mi nombre es Claudia Mireya Muñiz Ramírez, soy licenciada en Enfermería y Obstetricia, la enfermera adscrita del servicio de triage. Hoy vamos a hablar un poquito del manejo de triage en el Hospital General de Silao. En la primera diapositiva vemos que la palabra triage la manejamos nosotros como la valoración de enfermería en el primer contacto de atención. La palabra triage involucra muchísimas definiciones, involucra muchos procesos, pero en esta presentación mi objetivo es darle a conocer algo, un poco de lo mucho que se hace en este servicio. El objetivo, pues, es conocer un poquito más sobre el proceso de atención en el servicio de triage, resaltar la importancia que tiene el servicio como primer contacto de atención con los pacientes que ingresan a nuestro hospital. Si ustedes se fijan, en esta parte de aquí puse una imagen bastante chusca, donde es como un juego de la cama, como el juego de la silla que nosotros hacemos, donde los pacientes están ahí girando alrededor de ella para ver quién es el que la ocupa primero. Y pues realmente es una realidad. Nosotros tenemos que priorizar al paciente que más lo necesita. Ese es el principal objetivo del servicio de triage. Darle la atención primero a quien más lo necesita. Como introducción, esta es una breve reseña que encontré de la terminología de triage. El triage, con G, que es la palabra gringa que nosotros hemos adoptado, o triaje, que es la palabra correcta de acuerdo a la lengua española, pues es un neologismo que proviene de la palabra francesa triu, que se define como escoger, separar o clasificar. Este término ya se utilizaba desde las batallas napoleónicas como un concepto ya desde entonces de clasificación, priorización, perdón, de la atención de urgencias en el paciente. Entonces, desde antes y hasta el día de hoy, el término triage, eso significa escoger, separar o clasificar a los pacientes, pues de acuerdo a las necesidades de ser atendido, de acuerdo a la no urgencia, a la urgencia o a la emergencia. Como ya es bien sabido por todos o por la mayoría, nosotros, el triage nos caracteriza este semáforo, verde, amarillo y rojo. Entonces, el triage es un proceso de valoración clínica que se hace antes de que el médico evalúe a su paciente, de que le dé un diagnóstico y un tratamiento en base pues al grado de urgencia, y no es necesario, o es lo que siempre les repetimos a los pacientes, que no importa la orden de llegada. No importa, yo llegué primero, yo llegué antes y ya pasaron 5 pacientes, pero es una de las funciones de enfermería en el servicio de estarles diciendo a los pacientes cómo trabajamos nosotros, porque ellos no saben, ¿no? O sea, es muy fácil decirles cuando te reclaman o cuando te dicen, ¿por qué pasaste primero a tantos pacientes y después a mí si yo llegué antes? Es muy fácil decirles, es que aquí no es como la fila de las tortillas, no se atienden como van llegando, pero ese tipo de comentarios, esas cosas que nosotros decimos, ellos los pueden tomar como agresión. Entonces yo creo que la manera correcta de abordar los tiempos de espera es desde un inicio. Tú haces la valoración clínica de tu paciente, lo clasificas y le informas el estado en el que se encuentra en el momento, si es un paciente verde, si es un amarillo, un rojo, y cuánto tiempo de espera puede tener, y que incluso conforme van llegando no se les va atendiendo, sino que se va priorizando a la urgencia o a la emergencia. ¿Cómo se hace el triage? El triage se hace basado en 3 cosas. La observación, que es tú cómo ves a tu paciente desde que va llegando, si se viene tocando el abdomen, si se queja de algo, si viene diaforético, si viene con dificultad respiratoria, la coloración de tu piel, si trae una herida, todo lo que tú le veas a tu paciente. Es bien importante voltearlo a ver para saber qué es, por dónde te vas a orientar. El interrogatorio, pues, es la parte donde tú a tu paciente le empiezas a cuestionar por qué llegó a urgencia,
desde cuándo tiene lo que te está diciendo y pues toda la sintomatología que él te pueda dar para enriquecer las opciones y poder tú poner algo en tu hoja. Y los signos vitales. Los signos vitales generalmente son lo que nos da la pauta a colocar a un paciente dentro de un color verde, un amarillo o un rojo. ¿Por qué? Porque puede ser que dos pacientes lleguen por la misma situación, que los dos pacientes lleguen por dolor abdominal, lleguen por que tienen diarrea, tienen fiebre y han tenido vómito. Pero tal vez esos dos pacientes, la diferencia y uno y otro es que uno tiene signos vitales estables, pero el otro, a lo mejor ya por el grado de deshidratación, va a presentar signos vitales inestables. Entonces, tal vez no sea un rojo, pero puede ser un amarillo. Entonces, generalmente los signos vitales, pues son los que nos van a dar la pauta para saber clasificar a nuestros pacientes y para poder colocarlos en un color del semáforo adecuado. La intervención de enfermería es eso, justo eso, clasificar a los pacientes para que los médicos sepan adentro a qué le tienen que dar prioridad. Como ya les había mencionado, utilizamos la semaforización, que es en color verde, amarillo y rojo. Nuestros pacientes color verde son pacientes que no tienen una urgencia, son, como lo define nuestra hoja, urgencia no calificada. Es una urgencia sentida, que las condiciones por las que trajo el paciente aquí a nuestro hospital no ponen en peligro su vida. ¿Qué puede ser? Pues gripas, uñas enterradas, todo lo que se imaginan, porque ahí de verdad llega hasta lo que no nos podemos imaginar. A veces no sabemos ni qué ponerle a la hoja porque son cosas que se salen dentro del catálogo de posibilidades que tenemos. Entonces, todo el paciente verde es paciente que pudo haber recibido su atención en el centro de salud. Con ellos es muy, muy importante que nosotros hablemos sobre lo que es una urgencia, sobre lo que no es una urgencia y el tiempo de espera. Y pues mencionarles la posibilidad de que acudan a su centro de salud, no en el momento, no regresamos a nadie, tenemos política de cero rechazo, pero sí les decimos que su padecimiento del momento pudo haber sido atendido en el centro de salud y pues que acá, como no es urgente, su tiempo de espera se puede prolongar si llegan urgencias reales. Si no llegan urgencias, pues igual los médicos no tienen ningún inconveniente y los van pasando conforme fueron llegando. Ellos de verdad lo entienden y nos evitan muchísimos problemas. No saben la cantidad de menos reclamos que tenemos. El amarillo es una urgencia calificada, pues ya son condiciones que ponen en peligro la vida de nuestros pacientes y estas condiciones, sea cual sea, deben de ser atendidos en menos de 45 minutos. La labor de enfermería de triage es no solamente ir marcando los semáforos, somos un equipo y creo que tenemos que tener comunicación y apoyo entre nosotros. No son 3 consultas, 4 consultas, ni 5 ni 10, o sea, son 40 o 50 consultas que se ven en un solo turno y de repente es imposible para los médicos estar revisándolas continuamente conforme cajas se los van pasando, porque cada 5 minutos aproximadamente se atiende un paciente. Entonces, es importante que enfermería de triage ponga atención a sus códigos y cuando tenga un amarillo, si ve que está feo el servicio, pues tener la iniciativa de avisarle al médico. Generalmente Caja sabe a quién le dio la hoja y avisarle al médico de, oiga, doctora, mire, tengo este paciente así y así, esta es la hoja, para que ellos tomen en consideración que tienen algo ahí que deben de priorizar y para que no se nos pase ese tiempo de atención, sobre todo porque pueden ser situaciones que llegaron amarillos y se nos pueden complicar a rojo. Y el color rojo es la emergencia. Es un paciente que debe de recibir su atención en menos de 5 minutos. 5 minutos es lo que se tarda el triage en hacer su papeleta y ya lo tienes que tener adentro. Dependiendo del tipo de paciente, pues es este, mm, cómo lo vamos a presentar, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas. Hay cosas que ya tenemos protocolizadas, que lo tenemos marcado incluso en la hoja de enfermería de triage y pues ese es un apoyo.
Mm, ¿Qué herramientas nosotros utilizamos para la valoración de nuestros pacientes? Aquí en el Hospital General de Silao ya tenemos establecidas nuestras hojas para la evaluación del paciente. Son dos hojas diferentes. La primera es la evaluación del paciente, es el triage general. En el triage general, pues es un formato similar al del obstétrico. La parte de arriba, la parte superior, esta parte de aquí es la ficha técnica donde ponemos la fecha, el nombre del paciente, la hora, perdón, la fecha de nacimiento, la edad del paciente, el motivo de consulta, donde nosotros, enfermería de triage, no ponemos diagnósticos médicos, ponemos sintomatología que te refiere el paciente o lo que uno observa, los signos que el paciente te va dando. Si es alérgico o no el paciente, escala de coma de Glasgow en caso de ser necesario, evaluación del dolor si así lo amerita, con la escala de EVA y medicamentos previos que haya tomado el paciente. Estos medicamentos previos son importantes para orientar también a los médicos o a nosotros mismos respecto a si la sintomatología, perdón, si los signos vitales que está presentando el paciente tienen o no que ver con el uso de ciertos medicamentos o con el no uso o la omisión de su tratamiento base que ya tienen. En la parte de aquí tienen el área para anotar los signos vitales. Los signos vitales son fundamentales para decidir qué paciente es, qué color amerita para poderlo pasar a que reciba su atención. En la hoja de enfermería de triage de general, viene marcado por colores. La primera parte son color rojo, son una guía rápida de signos vitales por edades y de posibles cosas o posibles diagnósticos que se consideren una emergencia. Es un apoyo visual nada más para enfermería, para quien realiza la evaluación del paciente y dependiendo pues de cada situación es el abordaje que se le va a dar. Más adelante vamos a hablar de unos protocolos unos algoritmos que tenemos ya estandarizados para la rápida atención y correcta atención de nuestros pacientes. El siguiente espacio está en color amarillo, es la urgencia calificada, es la atención del paciente urgente que se debe de realizar en menos de 45 minutos. También hay en esa parte de la hoja, vienen algunos ejemplos de algunos ejemplos o de algunas posibles diagnósticos que pueden considerarse como urgencia calificada. Y la urgencia no calificada, pues es todo aquello que no amerite una atención en urgencias, que puede esperar a la consulta y que su tiempo de espera puede ser de 2 a 4 horas de acuerdo a las tablas que manejamos en triage. La segunda hoja es el triage obstétrico. Esta hoja solamente se hace para las pacientes embarazadas y es un formato similar. La parte de arriba es la ficha técnica con los mismos datos, la parte del centro son los signos vitales y la parte de abajo, la semaforización viene diferente. Del lado izquierdo de la hoja vienen las cosas que vamos a hacer de acuerdo a la etapa de la valoración que nosotros hacemos. La primera etapa, pues es lo que ya les había dicho, la observación. ¿Qué observamos nosotros en las pacientes obstétricas? Un ejemplo, su estado de conciencia, si trae hemorragia o no trae hemorragia, si convulsiona, su coloración de la piel, cómo respira. Es lo que tú ves y de acuerdo a lo que tú veas, pues se marca en color verde, en amarillo o en rojo, pero generalmente esto que ya vamos marcando, aunque tú la veas todo bien, que el estado está consciente, no tiene hemorragia, no convulsiona, respira bien y su coloración de piel es normal, pero ya le encontraste una presión arterial que pertenece al código rojo, ya el llenado de la hoja se hace de este lado, no importa que tú la veas todo bien, porque hemos tenido códigos Mater, que la paciente nada más venía a valoración, se siente muy bien, no tiene ningún problema y trae las presiones súper altas, ¿no? Entonces, generalmente los signos vitales son los que nos van a dar la pauta
para ir llenando nuestra hoja dependiendo del color. Bien, si los signos vitales están normales, es una paciente que le duele la cabeza, pero la hipertensión, no hay hipertensión, perdón, frecuencia cardíaca bien y todo lo demás bien, pues entonces ya se va considerando como código verde y el llenado de la hoja se hace en esta parte. La segunda parte es la segunda etapa de la valoración que nosotros hacemos, de la evaluación que hacemos a nuestros pacientes, y ahí ya es el interrogatorio. El interrogatorio, pues, ¿qué le preguntamos? Todo lo que nosotros no podemos observar, lo que nos interesa saber de los pacientes para poderlos colocar en un color adecuado. Si ha tenido sangrado, si ha convulsionado, si tiene dolor de cabeza, si tiene acúfenos, fosfenos, epigastralgia, maurosis, salida de líquido amniótico, si su bebé se mueve, todo esto enfocado pues a ver el motivo por cual la paciente llegó a urgencias. Y los signos vitales, que les vuelvo a repetir porque es muy importante, son los que nos dan la pauta a poder semaforizar correctamente a nuestros pacientes. En esta parte de aquí, tanto de la hoja de triage general como en la hoja obstétrica, le vamos a poner nosotros el estado de nuestro paciente, si está estable, si está grave, si pasa al consultorio, si pasó a observación, a urgencias a adulto, o si pasó a choque o a curaciones, porque también hay pacientes que entran directo a curaciones. El protocolo de atención a pacientes con dolor torácico en urgencias es uno de los que ya les mencionaba. Si ustedes se fijan, en la parte anterior, en esta hoja, les decía que ya había señalados ciertos padecimientos o ciertos eventos que ya los estandarizamos como el código cerebro, el código infarto y el código azul. En estas situaciones nosotros ya tenemos algoritmos diseñados para la pronta y buena atención de los pacientes. Entonces, el que voy a enseñarles es uno de los que ya tenemos establecidos, dos muy importantes. Pues el código azul generalmente, voy a hablar aparte. El código azul generalmente pues son pacientes que no llegan por triage, generalmente vienen en ambulancia, vienen en particular y al momento de verlos inconscientes, obviamente no les damos la entrada por el triage, sino que entran directamente a la sala de urgencias. Pero en dado caso que en el triage llegue un paciente en código azul, que sí nos sucedió mucho en nuestras peores etapas de COVID, pues se maneja igual como código azul y se le da la entrada al área de choque directo. Tenemos otros dos códigos ya bien establecidos, que es el código infarto y el código cerebro. En el código infarto, que nosotros lo pusimos como protocolo de atención a pacientes con dolor torácico en urgencias. Ok, pues nuestro paciente llega siempre a triage con dolor torácico. Nosotros lo vemos, que nos refiere que le duele el pecho, que siente que se le va ese dolor hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la espalda, pues dependerá de cada paciente la sintomatología o los signos que tengan, ¿no? Nosotros hacemos la clasificación en triage y en base a los signos vitales, como les vengo repitiendo desde el inicio, los signos vitales nos van a dar la pauta para definir hacia dónde llevamos a ese paciente. Y con la clasificación en triage y con signos vitales, nosotros vemos si los signos vitales están normales, dentro de parámetros normales, nosotros le hacemos electrocardiograma en el área de curaciones. Ese electrocardiograma en el área de curaciones, lo revalora el médico de urgencias. El médico de urgencias va con el paciente y aplica el cuestionario que se llama EDAX, y que es para la valoración de los dolores torácicos. Ese cuestionario pregunta o indaga sobre el tipo de dolor, las características del dolor y sobre los antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas del paciente. Cuando van los médicos contestando ese cuestionario, que es van preguntando obviamente la edad del paciente, si tiene enfermedades crónico-degenerativas, si está diaforético, cómo es el dolor, si aumenta la inspiración, si aumenta cuando se le toca. Entonces, este cuestionario
arroja una puntuación y dependiendo de la puntuación, el mismo cuestionario te dice si es bajo, mediano o alto riesgo del que el paciente se esté infartando. Generalmente los pacientes que tienen una sintomatología con signos vitales normales no tienen un infarto. Los médicos revisan el electrocardiograma y ellos te apoyan ahí con una firma y con la hora de a qué hora se presentó y se le hizo la evaluación por parte médica al paciente. Entonces, ya tú con toda calma y tranquilidad puedes explicarle al paciente que en el momento no tiene algún dato electrocardiográfico de importancia, que no se esté infartando, pero que pues sí es importante que lo valoren dentro del consultorio para ver qué es lo que le está sucediendo y como dice aquí el flujograma, paciente con dolor torácico se clasifica en el triage, signos vitales normales, electrocardiograma sale normal, lo valora el médico de urgencias, aplica el cuestionario DAX y pasa a la consulta. En el dado caso que llegue el paciente con dolor torácico, se haga la oportuna clasificación en triage, pero los signos vitales no están dentro de parámetros normales, pasa al área de choque. No nos detenemos ahí con el paciente, quiere hacerle un electro, lo que lo subimos a la camilla de curaciones o lo que lo pasamos al cuarto de los electros, pasa directo a choque por el alto riesgo de que tenga un infarto. El médico igual hace su valoración y le aplica el cuestionario. Y si es moderado o alto el riesgo con un electrocardiograma normal, el paciente se aborda directamente a choque. Aquí es muy importante que sepamos, enfermería, que estamos en triage, que esos pacientes igual se manejan como cualquier otra emergencia. En menos de 5 minutos los tenemos que tener ya en el área de choque, pero tenemos que llevarnos a nuestros pacientes en una silla de ruedas para no correr el riesgo de que tenga un síncope y pues suceda algo que no queremos, que se caiga y se lastime más. Entonces, es importante señalar que no pasa nada si ese paciente que tú creías que se está infartando, pero no más tiene una crisis hipertensiva, no se está infartando, no pasa nada. De hecho, que lo podemos dejar como una crisis hipertensiva en el área de urgencias. El médico es el mismo que lo va a abordar. No, depende también mucho de la comunicación y la confianza, pero creo que en el servicio de urgencias existe y pues no hay que tener miedo de más vale pecar de exagerados, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues este es el protocolo de la atención de nuestros pacientes con dolor torácico en urgencias. Ah, una cosa más del EDAX. El EDAX, es un cuestionario que nosotros podemos encontrar en internet. Nosotros podemos abrirlo y podemos, checarlo ahí por si nos interesa saber, pues, más sobre él. El protocolo de atención con pacientes con EBC en urgencias es un protocolo que no hay un flujograma impreso, pero es algo que ya tenemos bien establecido. Nosotros, como enfermería de triage, para hacer una correcta evaluación del estado de nuestro paciente, nos apoyamos en una herramienta que es la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati es para evaluar el probable EBC en los pacientes, que son 3 cosas muy sencillas que podemos valorar con esta escala. La desviación de la comisura del labio, los pacientes se ven como en la imagen, con su boquita chueca hacia alguno de los dos lados, está desviada hacia alguno de los dos lados. Y 2 es la debilidad de las extremidades superiores. Hay una prueba muy fácil donde nosotros le damos las manos a nuestros pacientes y pedimos que las dejen elevadas y obviamente del lado afectado no tienen fuerza muscular y la alteración del habla. El paciente con EBC entiende todo, absolutamente todo lo que tú le estás preguntando, y sus datos personales, todo lo entiende, pero se le dificulta hablar, solamente balbucea el paciente. Entonces, con 2 puntos positivos de la escala de Cincinnati, es un paciente que tiene que entrar de emergencia al área de choque. Pero hay un factor muy importante. Tenemos que indagar sobre el tiempo. Si es un paciente que es que estábamos desayunando y de repente, pum, se puso así. ¿A qué hora estaba desayunando, señora? 8 de la mañana. Ok,
son 9 de la mañana. Estamos súper a tiempo para pasarlo a choque y que se le dé el tratamiento oportuno para el EBC. Pero si es un paciente que llega con los 3 puntos de la escala de Cincinnati positivo, pero me dice que es un paciente que lleva 3, 4 días, 5 días así, pues ya es un paciente que no se considera una emergencia porque ya no está dentro del tiempo. Entonces es un paciente que se manda a la consulta como cualquier otro paciente en código verde. Bueno, mm, la conclusión es que el triage es la primera valoración de todas las valoraciones. ¿Por qué? Porque no solamente la valoración se hace en el servicio de triage, o más bien deberíamos hacerle triage a todos nuestros pacientes que ya están hospitalizados. Debemos hacerle una valoración para conocer las condiciones del día de hoy, del día a día y poder tomar determinaciones para darle continuidad a este paciente. Nosotros en el servicio de triage hacemos una valoración para el ingreso de nuestro paciente, pero cuando nuestros pacientes ya están ingresados, que ya están hospitalizados, es importante que les sigamos haciendo día con día sus valoraciones para darnos cuenta de cómo están nuestros pacientes para poder priorizar la atención en cada uno de ellos. Es lo mismo estar en triage afuera que hacer un triage o una valoración adentro en un hospitalizado. Tú determinas en base a los signos, síntomas y signos vitales, a base de la observación, a base de cuestionar a tus pacientes, cómo se encuentran en el día a día y poder tomar determinaciones o poder darle prioridad a quien más lo necesita, incluso poder tener la comunicación con nuestros médicos sobre el estado de los pacientes y poder evitar que algo se nos vaya a pasar y hasta mediodía, cuando ya ocurra algo grave, podernos dar cuenta de que nuestro paciente estaba mal desde que iniciamos el turno. Bueno, les dejo las bibliografías ahí que utilicé respecto a las definiciones y a la edad. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad mi presentación y que en algún futuro que alguien esté por allá, pues igual les sirva.